Juan Luis Marroquín Caviedas, 1903-1987. Juan Luis Marroquín Caviedas nació el día 23 de junio de 1903, en Madrid. Su familia era humilde. Él era el tercero de 5 hermanos. Y sus padres trabajaban para los marqueses de Cubas. Juan Luis pasó sus primeros años de vida en el palacio de los condes de Arcentales, hasta que la familia de Marroquín cambió de residencia. Era un niño muy inquieto y su madre sufría mucho por culpa de sus travesuras. Mirad la siguiente fotografía. En la imagen se ve a Juan Luis Marroquín a la edad de 1 año. A los 4 años entró a estudiar junto con una de sus hermanas, Pilar, en el Colegio de Santa Isabel, en la calle Hortaleza. Y a los 5 años en otro colegio, el de las Escuelas Pías de San Antón. Sin embargo, en 1914, antes de los 11 años, Juan Luis enfermó de meningitis y se quedó completamente sordo. En aquella época no había sanidad pública, así que sus padres, sin dinero, no podían llevarlo al médico. Le pidieron por favor a la condesa, hija de los marqueses de Cubas, que el médico de la familia viera a Juan Luis. El médico de los marqueses era el famoso doctor Gregorio Marañón y Posadillo. Gracias a él, Juan Luis se salvó. El doctor Marañón le hizo una punción lumbar para extraer pus del cerebro y Marroquín sobrevivió. Aunque los meses siguientes sufrió mucho y tardó bastante en recuperarse totalmente. Aquí podéis ver otra imagen. En la fotografía aparece Juan Luis Marroquín en su primera comunión a los 9 años, 11 de mayo de 1913. A principios del año 1915, Juan Luis empezó a estudiar en el Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos de Madrid. Aprendió a comunicarse con la lengua de signos y así leía a sus compañeros sordos y ciegos las noticias de los periódicos u otros escritos. También aprendió el oficio de encuadernador y de artes gráficas. Mirad la siguiente imagen. Marroquín a los 17 años. El ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, creó una ley en la que se trataba de integrar a los alumnos sordos, ciegos y con discapacidad psíquica en uno solo: Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales. Esta ley no gustó a los alumnos sordos y cuando Marroquín lo explicó por medio de la lengua de signos al resto de sus compañeros, hubo una revuelta en el colegio que acabó con la intervención de la Guardia Civil y la expulsión, entre otros estudiantes, de Juan Luis. Por otro lado, la revuelta consiguió que la ley se aboliera. A continuación, otra fotografía. La fotografía está tomada en el taller de artes gráficas. Entonces, su padre trabajaba para los marqueses de Cubas. Y además, era cobrador del asilo de huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús de Madrid. El asilo tenía talleres de imprenta, litografía, encuadernación y zapatería.
El padre habló con el director para que Marroquín trabajara allí y entró en el taller de encuadernación como aprendiz. Juan Luis permaneció en el taller hasta el día 20 de junio de 1936. Marroquín se había dado cuenta de las grandes diferencias sociales entre clases y de las muchas necesidades de la comunidad sorda, por lo que decidió dedicar su vida a las personas sordas. A finales de 1921, con 18 años, Juan Luis Marroquín se hizo socio de la Asociación de Sordomudos de Madrid, ASM. A los 2 meses fue elegido vocal bibliotecario y luego, sin interrupción hasta 1937, desempeñó los cargos de vocal, vicesecretario, secretario, director de estudios, etc. También organizaba las clases de cultura con profesores titulados y subvencionados por el Ministerio de Instrucción Pública. En 1926 conoció a su primera esposa en la ASM, Manuela Canales. Con ella se casó en mayo de 1929 en la parroquia madrileña de San Jerónimo el Real, aunque la alegría no les duró mucho, porque según el propio Marroquín relata en sus memorias, Manuela tenía una enfermedad congénita grave del corazón y la familia de la novia, el día de la boda, avisó a Juan Luis de que no debía quedarse embarazada, por ser un peligro para la salud de Manuela. Ni la propia Manuela lo sabía, pero una hermana suya también murió a causa del mismo problema cardíaco. Al final, Manuela se fue a vivir a casa de sus padres y, al poco tiempo, el 27 de febrero de 1933, murió. Mirad la fotografía. La fotografía fue tomada en Madrid en el año 1934 en la Casa de Campo. Juan Luis vestido con capa. En el año 1934, Marroquín fue elegido presidente de la Asociación de Sordomudos de Madrid. Juan Luis fue el primer presidente sordo, pues el anterior no tomó posesión del cargo. En marzo de 1934 se publicó el primer ejemplar de la revista Gaceta del Sordomudo. Juan Luis Marroquín era su director. La revista pasó a llamarse Gaceta del Sordo y, después de 42 años, Faro del Silencio la sucedió. Mirad la siguiente fotografía. Esta fotografía, tomada en Barcelona en mayo de 1935, muestra la primera Asamblea Nacional de Sociedades de Sordomudos, para constituir la FNSSE. Juan Luis Marroquín está en la primera fila, y Calafell sentado el último a la derecha. En 1935, en Barcelona, el movimiento asociativo estaba a punto de dar un gran paso. Ángel Calafell y Pijoan organizó la primera Asamblea Nacional de Sociedades de Sordomudos de España. Entonces, Calafell y Marroquín pudieron exponer la necesidad de crear una federación con carácter nacional para todos los sordos de España. La propuesta fue un éxito y se confió a la ASM, con Marroquín como presidente, la elaboración de los estatutos que hacían falta para fundar la Federación Nacional de Sociedades de Sordomudos de España. Al año siguiente, en Madrid se celebró la Junta General para la elección de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Sociedades de Sordomudos de España, FNSSE, en la que fue elegido presidente Juan Luis Marroquín.
La FNSSE comenzó a funcionar en 1936, pero, por culpa de la Guerra Civil Española, hasta el año 1949, no pudo normalizar su actividad. A continuación, otra imagen. En esta fotografía aparece Juan Luis vestido de republicano durante la Guerra Civil Española. Durante la guerra, Juan Luis Marroquín luchó a favor de la República y, para mantener a la ASM al margen de sus opiniones políticas, en el año 1937 renunció a su presidencia. Juan Luis pasó muchas penalidades y peligros en el frente, y, en más de una ocasión, su vida peligró. La suerte, como en otras ocasiones anteriores, lo acompañó, y una vez que la guerra acabó, regresó de nuevo a la presidencia de la ASM, cargo que ocupó hasta que se fue a Toledo con sus padres porque, en la época de posguerra, Marroquín sufrió el hambre a causa de no encontrar trabajo. Mientras tanto, Ramón de Zubiaurre se encargó de presidir la ASM. Por fortuna, mientras estaba en Toledo, Juan Luis seguía en contacto con su amigo Calafell. Calafell le propuso trabajar en un taller escuela como profesor. En 1940 se fue a Barcelona. Aquí podéis ver otra imagen. Aparece Ángel Calafell con Marroquín. En 1943, Juan Luis estuvo a punto de morir, pues tuvo un accidente en una playa de Barcelona a causa de su mala alimentación y debilidad por falta de dinero. Decidió adentrarse en el mar. Sin darse cuenta, se alejó demasiado, tanto que no divisaba la costa. Nadó desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Finalmente llegó agotadísimo a otra playa. Al día siguiente sintió fuertes dolores en el oído izquierdo y acudió al médico para recetarle unas gotas, pero un día, al mirarse en el espejo, notó que el lado izquierdo de la cara estaba totalmente paralizado. Después de un largo tratamiento, la parálisis facial estaba casi curada, pero le quedaron secuelas en ese lado de la cara. Mirad la imagen siguiente. Su padre enfermó y Juan Luis tuvo que pedir permiso en su trabajo para cuidarlo, hasta que murió en 1944. En Barcelona, en 1949, se celebró el primer Congreso Nacional de Sordomudos. Allí se debatió la estructura de la FNSSE, puesto que Ángel Calafell proponía la creación de la Organización Nacional de Sordomudos de España, análoga a la de las personas ciegas, ONCE. Mientras que Marroquín prefería seguir con la estructura antigua de la FNSSE. Se hizo una votación secreta y, revisadas minuciosamente las papeletas, la propuesta de Marroquín era la ganadora. A los pocos días, Marroquín dejaba Barcelona para regresar a Madrid. En el mes de mayo de 1950, con la asistencia de los delegados de las 14 sociedades de sordos existentes en España, se celebró en la ASM la Asamblea de Constitución de la FNSSE. Sabemos que la fundación de la CNSE, puesta en marcha como FNSSE, fue en el año 1936, mes de junio. A poco de echar a andar su actividad, se paralizó por el inicio de la Guerra Civil, en julio del mismo año. Al finalizar la guerra, ya en el año 50, se relanzó la FNSSE, confirmando lo acordado en el año 1936.
Se aprobaron los estatutos y fue elegido por unanimidad Marroquín presidente de la misma. A partir de ahí, la FNSSE tuvo una constante actividad que la consolidó fundando varias asociaciones de sordos por toda España e incluso alcanzando renombre internacional. Al mismo tiempo, el Estado empezó a tener más contactos con ella y a interesarse por sus problemas. Mirad la siguiente fotografía. Imagen del banquete por la creación de la CNSE, en ese momento llamada FNSSE, en el año 1936. En el año 1951, Juan Luis asistió como jefe de la delegación de España al primer Congreso Mundial de Sordomudos, celebrado en Roma, Italia. Se acordó la fundación de la Federación Mundial de Sordos, FMS, y Marroquín fue elegido primer secretario regional para los países iberoamericanos. Mirad la fotografía. Aparece de izquierda a derecha Anita González, Marroquín, Pilar Marroquín y María Caviedas. El 12 de mayo de 1952 se casó por segunda vez con Anita González. Anita era uno de los miembros directivos de la Asociación de Sordos de León. La boda se celebró en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Covadonga de Madrid. El matrimonio tuvo dos hijos, Juan Luis, que nació en 1953, y Ana María, nacida el 28 de marzo de 1957. Juan Luis murió en Burgos en 1980. Mirad una fotografía de Marroquín con su hija Ana. En el mes de noviembre de 1954, Juan Luis tuvo una audiencia con Francisco Franco. En esta audiencia ocurrió una anécdota, porque cuando el canónigo magistral de la Catedral Primada de Toledo, Heriberto Díez Pardo, que presidió la comisión de la audiencia, iba a leer su discurso, Marroquín miró fijamente a Franco. Y le hizo un ademán con la mano expresándole su deseo de ser él quien hablase por ser el máximo representante de las personas sordas españolas. Mirad otra imagen. Una imagen de Marroquín con Francisco Franco. En la audiencia pública del año 1954, Franco entonces movió afirmativamente la cabeza, indicándole que podía comenzar. Juan Luis pidió disculpas a Heriberto Díez Pardo y leyó su discurso. Expresó la necesidad de un nuevo Colegio Nacional de Sordomudos. Y Franco se comprometió con la causa de la comunidad sorda, creando un colegio en San Blas, Madrid. En 1957, el Ministerio de Educación Nacional nombró a Marroquín profesor de la asignatura de lengua de signos, entonces se conocía como mímica, en los cursos de capacitación de profesores especiales de sordomudos, en el Colegio Nacional de Sordomudos. Además, en los nuevos locales de la calle Beneficencia de Madrid, se inauguraron los talleres y la Escuela de Artes Gráficas de la FNSSE. Aquí podéis ver otra fotografía. Juan Luis Marroquín sentado ante la bandera de la FNSSE.
En el 25 aniversario de la FNSSE, Juan Luis Marroquín recibió la medalla de oro por su labor al frente de la entidad. Al año siguiente, junto con Miguel Baena y Dídimo Fresno, profesores de alumnos sordos, fundó la Asociación Española de Educadores de Sordos, AEES, integrada en la FNSSE. En la imagen Marroquín en el 25 aniversario de la CNSE. Del 22 de junio al 1 de julio del año 1962, Marroquín asistió en París al 250 aniversario del nacimiento de L'Abate Lepée, 1712-1789, fundador de la primera escuela de sordos del mundo, el Instituto de Sordomudos de París. En el año 1966 incorporó la Escuela de Artes Gráficas de la Federación a Promoción Profesional Obrera del Ministerio de Trabajo. Así consiguió maquinaria nueva y becas para los alumnos. Un año más tarde, Juan Luis Marroquín logró unos locales nuevos para la Escuela de Artes Gráficas de la Federación, en la calle Alejandro Rodríguez 5. Esto se llevó a cabo gracias a la colaboración del Ministerio de la Gobernación y la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE. En 1967 pudo incorporar las clases de alfabetización y cultura de la Federación en el Ministerio de Educación y Ciencia, con una subvención de la Campaña Nacional de Alfabetización de Adultos. Los logros de Juan Luis Marroquín se sucedían y la lucha en pro de la comunidad sorda española daba sus frutos. Pero en 1968 sufre la pérdida de su querida madre, que murió a los 92 años de edad. En 1970, el Ministerio de Educación y Ciencia declaró a la FNSSE entidad benéfico-docente. 2 años después, Marroquín presentó el proyecto de residencia para alumnos de las escuelas de la FNSSE. El proyecto se aprobó y la residencia se inauguró con la asistencia de Gonzalo de Borbón y otras personalidades. Mirad la siguiente imagen. En la fotografía aparecen Paquita Bueno, Don Alfonso de Borbón, Ángel Rojo, Don Juan Carlos de Borbón, Juan Luis Marroquín, Félix Jesús Pinedo y Antonio Sos. En el mes de mayo del año 1976, la FNSSE organizó en el Palacio de Congresos de Madrid el primer Congreso Nacional de Sordos de España. Juan Luis Marroquín lo presidió y el rey Juan Carlos tuvo la amabilidad de ser el presidente de honor. Mirad otra fotografía. En la fotografía aparece la comisión organizadora del primer Congreso Nacional de Sordos de España. Mario de Piniés, José Luis Peñacova, Juan Luis Marroquín, Eugenio Pascual, Ruperto Mancebo, Miguel Carmona y Antonio Monter. En 1979, Marroquín cesó su cargo como presidente activo de la FNSSE y Félix Jesús Pinedo Peydró
lo sustituyó en el cargo. Juan Luis fue nombrado presidente de honor perpetuo de la misma. El 29 de septiembre del mismo año, en la víspera del Día Mundial de las Personas Sordas, se hizo un homenaje, con carácter nacional, a Juan Luis Marroquín, en el que se le entregó la primera medalla de oro de la Federación Nacional de Sordos de España, FNSSE, de manos de Alfonso de Borbón, duque de Cádiz. En la siguiente fotografía aparece Marroquín posando sentado. Cuando se celebró el 50 aniversario de la entidad por él fundada, Marroquín recordaba las dificultades de los primeros años, la desunión por la guerra civil y la posterior unión en tiempos de paz. Estas palabras suyas pueden muy bien ser su auténtico testamento espiritual unos meses antes de su fallecimiento. Soy un convencido de que en la vida se recogen siempre los frutos de la dedicación decidida al ideal que uno se ha impuesto en favor de sus iguales. El éxito final suele estar en función del esfuerzo realizado para conseguirlo, a veces a costa de muchos sacrificios personales e incomprensiones, de los que más deberían comprenderlo por ser a favor de ellos todo lo que realizamos. Pero para un buen idealista, eso no es ningún inconveniente. Para proseguir incansable la obra que se ha propuesto realizar, hasta acabarla más tarde o más temprano, perseverando firmemente en la obra, poniendo en ella toda la voluntad, sin desfallecer ante los obstáculos que pueda encontrar. Eso es lo que ha sucedido durante los 50 años que han pasado desde la fundación de la Federación Nacional de Sociedades de Sordomudos de España. El día 31 de julio de 1987 sufrió en Barcelona un accidente de tráfico, a consecuencia del cual se rompió la tibia de una pierna. Estuvo ingresado durante unos días en el Hospital Clínico de la ciudad condal, donde fue intervenido quirúrgicamente el día 6 de agosto con resultado del todo satisfactorio. Su familia tenía previsto viajar a Gijón para pasar las vacaciones, y los médicos autorizaron su traslado. El día 11 fue trasladado a Gijón. Pero desgraciadamente, el día 14 de agosto, Juan Luis Marroquín Caviedas murió a consecuencia de un trombo pulmonar, a los 84 años de edad. Aquí algunas de sus palabras. No he querido pasar por la vida como una sombra o como una nube que no dejan ningún rastro a su paso. He querido que transcurra como un arado que en el surco abierto deja sembrar a otros la semilla de la solidaridad humana entre todas las personas sordas.